Hola, bienvenidos, mi nombre es Lenin y en este video voy a enseñarles cómo calcular la derivada de varias variables con este programa llamado MATLAB. Y pues como verán, bueno, yo estoy usando la modalidad en línea de la versión R2020A. Bueno, para comenzar vamos a recordar un poco lo que es una función para después aterrizar al concepto de función de varias variables. Bueno, lo que siempre nos han dicho desde la preparatoria es que una función es cuando un conjunto A y un conjunto B, un elemento del conjunto A le corresponde únicamente un elemento del conjunto B. Y para la definición de función de varias variables es casi lo mismo. En esta, por ejemplo, tenemos que una función con dos variables, ya sea x, y, se va a definir las derivadas parciales de la siguiente manera. Voy a poner la fórmula en pantalla. Para la derivada de z respecto a x, vamos a considerar la variable y como si fuera una constante. Esto quiere decir que cuando estamos derivando con respecto a una variable, que es la del argumento, las demás variables se van a considerar como constantes y se van a derivar como si fueran constantes. Bueno, y algunos ejemplos de funciones de varias variables es, por ejemplo, el área de un triángulo, que es la función real de dos variables reales. Y también tenemos el volumen de un gas perfecto, es otra función de dos variables, considerando a n y a r como constantes. Bueno, y ahora sí vamos a dedicarnos a resolver las derivadas en este programa. Y el primer paso que tenemos que hacer es declarar otras variables. Para esto vamos a usar nuestro comando sims. Vamos a darles en la pantalla y vamos a escribir el comando sims. syms. Esto lo hacemos para que MATLAB reconozca cuáles van a ser nuestras variables. La importancia de este comando es que MATLAB sepa pues el significado de cada variable. A continuación vamos a escribir las variables. Estas se pueden representar con cualquier símbolo, pero nosotros vamos a usar las de cajón, que son X y Y. Nótese que no escribí una coma entre las variables, únicamente dejé un espacio para que pues es la manera correcta de ingresar los datos. El siguiente paso que vamos a hacer es escribir la función. Vamos a escribir la f y posteriormente vamos a escribir nuestra función. Tenemos que ser muy precisos y específicos para escribir la función, para que es la manera correcta de ingresar los datos. Por ejemplo, si vamos a escribir una multiplicación, no basta con expresarlo, hay que poner el signo de por. Bien, y para nuestra primera función vamos a escribir f igual, y la función va a ser 3. Vamos a expresar con el asterisco para indicar que estamos multiplicando por x elevado a la 3. La segunda parte de nuestra función va a ser más 2. Expresamos la multiplicación y elevado a la 4. Ok, vamos a darle enter para verificar que esté correctamente escrita nuestra función. Y evidentemente tenemos nuestra función bien escrita porque la reconoce el programa. Ahora para derivar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que queremos derivar esta función, funciones parciales. Lo que se va a hacer es que vamos a escribir en el programa fx, vamos a poner el signo igual, vamos a poner el comando div y vamos a poner entre paréntesis tres letras importantes. La primera va a ser f, que va a representar nuestra función, la que vamos a derivar. La segunda letra va a ser la variable por la que vamos a derivar. En este caso puede ser x o puede ser y. Vamos a escribir la x, coma. Y la tercera letra va a ser el grado de derivación que queremos. Ya sea 1, 2, queremos la primera derivada, la segunda derivada o la tercera derivada. En nuestro caso vamos a poner 1 porque únicamente queremos la primera derivada. Es muy importante, como notaron, poner las comas entre cada letra, entre cada elemento dentro del paréntesis, para que pues, el programa pueda reconocer de manera correcta cada una de ellas. Vamos a darle enter y lo que nos va a arrojar es lo siguiente. Bueno, como pueden notar, nos arrojó el resultado de la derivada.
nos arroja un resultado de 9x al cuadrado, que obviamente es correcto porque sabemos que y se va a tomar como constante, entonces la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la derivada con respecto a y. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner fy igual el comando diff, diff. Vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner nuestros tres elementos importantes. La f que va a representar la función. Vamos a poner la y que va a ser la variable por la que vamos a derivar. Y vamos a poner el grado de derivación que va a ser 1. ¿Ok? Y nos arroja un resultado de 8y al cubo, que igualmente es correcto. Y ese es nuestro primer ejercicio y enseguida vamos a hacer un segundo ejercicio. Para limpiar la pantalla vamos a usar el comando clc. Escribimos clc, enter. Y como se dan cuenta, nuestra pantalla se limpia de todo lo que teníamos escrito. Vamos a proceder a escribir otra función de la misma manera que escribimos la primera. Para esta segunda función igual vamos a declarar nuestras variables. Vamos a usar x, y, z. Vamos a poner f igual. Nuestra función va a ser 3x elevado a la cuarta potencia más 2x elevado a la segunda potencia. Eso más xy, zy, más 2x elevado a la segunda potencia más zy elevado a la 3. Como se dan cuenta, me marcó un error. ¿Por qué? Porque no puse el multiplicando estas dos variables, z y y. Entonces, hay que ser lo más claros posible. Se dan cuenta que ya reconoció la función. Ahora vamos a poner la f, vamos a poner nuestra variable x. Esto va a ser igual. Entre paréntesis vamos a poner f, x, 1. Nos arroja un resultado de 12x al cubo más 4x, cual es correcto. Vamos a hacerlo con y. Y nuestra derivada con respecto a y es 3y al cuadrado por z. Finalmente hacemos para z. Y nos da el resultado de y al cubo. Se dan cuenta que cuando derivamos con respecto de cada una de las variables, considera como constantes aquellas que no están en función de esa variable. Para nuestro tercer ejercicio, nuestras variables van a ser, nuestra función va a ser 20xy elevado al cuadrado más y a la cuarta más 2x a la cuarta. Para nuestra derivada. Nuestra derivada con respecto a x es 8x al cubo más 20y al cuadrado. Nuestra derivada con respecto a y es la siguiente. 4y al cubo más 40xy. Ese es para nuestro tercer ejercicio. Nuestro cuarto ejercicio tenemos lo siguiente. Para nuestro cuarto ejercicio tenemos lo siguiente. La función es... Para este ejercicio vamos a declarar nuestras variables x, y. Nuestra función va a ser 10 elevado a la x más 10 elevado a la y. ¿Ok? Para sacar nuestras derivadas parciales, primero con respecto a x, hacemos lo siguiente, fx, el procedimiento que ya hemos estado haciendo.
igual al comando div, paréntesis, ponemos f, x, 1 y nuestro resultado es el siguiente: 10 a la x logaritmo de 10, lo cual es correcto. Para calcular ahora con respecto a y, ponemos fy igual a div, entre paréntesis ponemos f, y, 1 y nuestro resultado nos arroja que es 10 elevado a la y por el logaritmo de 10, lo cual es correcto. Pasamos a nuestro quinto ejemplo. Ahorita vamos a usar nuestras, nuestras variables. Una vez más trabajaremos con x y y. X, y. Ponemos nuestra función. Bueno, nuestras variables ahora van a ser nuevamente x y y. Y nuestra función va a ser 4 por x elevado a la 4 más 5 por y elevado a la 4 más x por y. Nuevamente se dan cuenta que si no metes bien tus datos, te va a arrojar el error y te va a explicar qué es lo que está mal en tu función. Lo que yo puse mal en mi función fue que no multipliqué el 5 y el y. Y bueno, ya aquí me dicen, ¿tú quisiste decir? Y me marca la función correctamente. Le doy Enter y voy a usar la función que fue la que me corrigió el programa. Vamos a derivar entonces respecto a x. Entonces vamos a poner fx y vamos a poner el comando div. Vamos a poner nuestros tres elementos dentro del paréntesis importantes para que se pueda hacer. Nos arroja el resultado con respecto a x y ahora para y. Vamos igual div. Bueno, y nos arroja nuestro resultado con respecto a y. Nuestra función va a ser 2 por z a la cuarta potencia más x por y elevado a la quinta potencia. Tenemos nuestra derivada con respecto a x. Nos da el resultado de y a la 5. Ahora obtenemos el resultado con respecto a y. Y nos da el resultado de x, de 5x por y elevado a la cuarta potencia. Y nos faltaría el resultado de la derivada con respecto a z. Z, 1. Nos da el resultado de 8z elevado al cubo. Pasamos a nuestro séptimo ejercicio. TLC. Pedimos nuestras variables, van a ser x, y, z, una vez más. Y nuestra función va a ser 2 por x por y por z. Y elevado a la cuarta potencia.
para sacar nuestra derivada con respecto a x. Fx, 1. Tenemos que nuestro resultado es 2yz elevado a la cuarta. Con respecto a y es 2xz a la cuarta. Y con respecto a z es 8xy por z elevado al cubo. Vamos a hacer un octavo ejercicio. Y va a ser nuestras variables x y y. Nuestra función va a ser x por y elevado a cuarta más x por y elevado al cubo. Nuestra función con respecto a x es, nuestra derivada con respecto a x es la siguiente. Y a la cuarta más y al cubo. Y con respecto a y es la siguiente. 4x por y al cubo más 3x por y al cuadrado. Nuestro noveno ejercicio va a ser nuestras variables x, y, z. Recuerden no poner es igual. Nuestra función va a ser z por x a la cuarta más 2y elevado a la cuarta más 3yx elevado a la novena potencia. La derivada con respecto a x va a ser la que sale ahí, 27yx elevado a la octava más 4zx elevado al cubo. Nuestra derivada con respecto a y va a ser la siguiente. 3x a la novena más 8y al cubo. Y nuestra derivada con respecto a z va a ser la siguiente. X a la cuarta. Finalmente explicaremos un último ejercicio. Vamos a declarar nuestras variables x, y, z. Y vamos a escribir nuestra función. Nuestra función va a ser 20x por y por z más x más y más z. Bueno, aquí me equivoqué en ese carácter que puse de más. Vamos a escribir nuevamente la función. 20 por x por y por z más x más y más z. Escribimos nuestros comandos para derivar, que sería f de x, el comando diff, abrimos el paréntesis y ponemos los 3 elementos importantes para que se pueda cumplir nuestra derivada correctamente. Nuestra derivada con respecto a x de esa función es 20yz más 1. Con respecto a y vamos a escribir
fy1. Nuestra derivada con respecto a y sería 20x por z más 1. Y para z vamos a escribir fz igual a div. Y vamos a escribir los elementos dentro del paréntesis para que se pueda crear nuestra derivada. fz1 y nos arroja el resultado de 20xy más 1. Ponemos el comando cls para borrar todo y terminamos con nuestros ejercicios. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecerles por haber visto mi video. Y bueno, quiero dejarles como conclusión y darles que la importancia de MATLAB en la vida universitaria y la vida laboral es muy importante, ya que es una muy buena herramienta para realizar operaciones de todo tipo. Los análisis que se pueden realizar en esta plataforma, en esta aplicación, son muy rápidos y son muy sencillos. Además, los comandos y la forma en que ejecutas el programa es muy sencilla, no tiene gran complicación. Es el tipo de herramientas o el tipo de aplicaciones y programas que vas a usar cuando estés trabajando y estés llevando a cabo una vida laboral, sobre todo en el ámbito de la ingeniería. Muchas gracias y hasta luego.